Antes de comenzar, quiero expresar mi solidaridad y mi apoyo a todas las personas y familias que perdieron seres queridos, viviendas o sus medios de vida. A todos ellos mi apoyo y mi solidaridad. Y precisamente una tragedia como esta nos recuerda que cuando un país enfrenta problemas enormes, necesita instituciones fuertes y personas altamente capacitadas para tomar decisiones. Por un momento imagine que usted debe elegir al médico que va a realizar una cirugía extremadamente compleja y tiene dos candidatos. Uno tiene una trayectoria directamente relacionada con el problema que debe resolver. El otro tiene buenas credenciales, pero mucha menos experiencia específica. ¿Qué debe pesar más, la experiencia y la idoneidad o la cercanía ideológica? Soy Eliasib Rivera, bienvenidos a Radiografía del Poder, donde hacemos análisis de decisiones políticas y políticas públicas con pensamiento sistémico, datos e inteligencia artificial. Tengamos en cuenta que el Departamento Nacional de Planeación no es una oficina cualquiera. Allí se construye buena parte de la hoja de ruta del país. Planeación del desarrollo, políticas públicas, inversión, seguimiento y articulación entre el gobierno nacional y los territorios. Por lo tanto, el DNP tendrá una función fundamental en la reconstrucción. ¿Pero qué fue lo que pasó? El 12 de agosto, Carlos Eduardo Sepúlveda fue anunciado para dirigir el Departamento Nacional de Planeación. Pero el 14 de agosto, Abelardo anuncia a Julián Buitrago. ¿Fue este un cambio para bien? Analicémoslo utilizando inteligencia artificial de una manera objetiva y vamos a comparar los dos perfiles. Para ello utilicé un prompt que me permite comparar la idoneidad técnica para dirigir el DNP entre Carlos Eduardo Sepúlveda y Julián Buitrago. El resultado que obtuve es el siguiente. Utilizando 6 criterios: formación académica, experiencia en políticas públicas, capacidad técnica en planeación y desarrollo, liderazgo institucional, capacidad de articulación y generación de consensos y conocimiento del Estado colombiano, tengo aquí los puntajes tanto para Carlos Eduardo Sepúlveda como para Julián Buitrago y me arroja que Carlos Eduardo Sepúlveda obtiene 4.7 sobre 5, en tanto que Julián Buitrago obtiene 3.7 sobre 5. Aquí nos muestra las fortalezas de Carlos Sepúlveda. A nivel académico es economista, magíster en economía y doctor en economía, en tanto que Julián Buitrago tiene un pregrado y una especialización, no tiene maestría ni doctorado. Carlos Eduardo Sepúlveda es un investigador con producción académica consolidada en temas como pobreza, mercado laboral, economía aplicada y políticas públicas, en tanto que Julián Buitrago no tiene evidencia pública de producción académica relevante. Carlos Sepúlveda ha sido subdirector del DANE y ha tenido experiencia directa en el DNP como coordinador del plan de desarrollo, en tanto que Julián Buitrago ha tenido experiencia como secretario de planeación de Pereira, que es una ciudad colombiana. Por su parte, Carlos Sepúlveda también tiene experiencia como decano de economía durante 7 años en la Universidad del Rosario. Y en cuanto específicamente a la compatibilidad con las funciones estratégicas del Departamento Nacional de Planeación, Carlos Eduardo Sepúlveda demuestra una alta compatibilidad con planeación del desarrollo, formulación de políticas públicas, seguimiento y evaluación, coordinación interinstitucional, gestión de la inversión pública y prospectiva y planificación de largo plazo. En cambio, Julián Buitrago demuestra una menor compatibilidad con las funciones estratégicas del DNP. Por eso tal vez la inteligencia artificial le asigna un 4.7 sobre 5 a Carlos Sepúlveda y un 3.7 sobre 5 a Julián Buitrago. Surge aquí la pregunta de, normalmente los cambios se hacen para mejorar, pero en este caso, de acuerdo a la inteligencia artificial, la conclusión es que tenía una mucha mayor idoneidad para dirigir el DNP Carlos Eduardo Sepúlveda, que según la inteligencia artificial tiene un nivel de confianza alto para este puesto, y no tanto Julián Buitrago, quien tiene un nivel de confianza medio para ocupar este cargo. Una enseñanza que nos deja este caso es que los altos cargos del Estado deberían evaluarse mediante matrices técnicas y no mediante exclusivamente decisiones políticas. Además, la experiencia territorial y la experiencia técnica no son equivalentes y la planeación nacional exige capacidades específicas en evaluación, inversión pública, prospectiva y formulación de políticas. Por eso, la inteligencia artificial propone una matriz para futuros nombramientos en el Departamento Nacional de Planeación para que no ocurra esto, y tiene en cuenta aquí una serie de criterios que permiten elegir de manera más técnica a la persona más idónea para el cargo. Surge aquí una pregunta de por qué cambió esa decisión. Vemos que pasamos de un perfil de 4.7 sobre 5 a un perfil de 3.7 sobre 5.
Algunas versiones dicen que pesó más la orientación sexual de Carlos Sepúlveda, que no se ajusta tanto a algunos ministros elegidos del gobierno de Abelardo, mientras que otros dicen que la culpa fue por haber apoyado la construcción del plan de desarrollo de gobiernos anteriores como Juan Manuel Santos, Iván Duque y Gustavo Petro. El hecho aquí es que Abelardo prometió durante la campaña que su gobierno estaría basado en la meritocracia y que buscaría a los mejores, incluso mediante mecanismos de selección de talento. Por supuesto que el presidente puede cambiar de opinión. El problema es que criterios distintos al mérito profesional terminaron pesando más que la idoneidad para un cargo tan importante como el Departamento Nacional de Planeación. Y aquí cabe reflexionar que para gobernar bien no basta con elegir personas que piensen como nosotros. Hay que elegir personas que sepan hacer lo que el país necesita. Y aquí también cabe una pregunta respetuosa al vicepresidente José Manuel Restrepo. Usted fue presentado como la persona que aportaría experiencia y criterio técnico al gobierno. ¿Quién está defendiendo hoy la meritocracia en decisiones como esta? ¿No era precisamente su papel ayudar que el mérito y la idoneidad prevalecieran? Porque cuando la idoneidad y la capacidad técnica pierde peso frente a otros criterios, el costo no lo paga un funcionario, lo paga el país y especialmente las víctimas del terremoto que tuvimos hace poco. Nos vemos en un próximo análisis en Radiografía del Poder. Hasta pronto.